Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. Amén. Dice así su palabra. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hermano, cuando Cristo estuvo sobre la faz de esta tierra, obviamente los discípulos contaban con una ayuda enorme, que era tener a Cristo, al mismo Dios, al mismo Hijo de Dios junto con ellos, y esto les brindaba obviamente a cada uno de ellos seguridad y confianza, porque estaba el Maestro, estaba Cristo con ellos. A través de él ellos vieron el poder de Dios, él veía cómo sanaba, cómo restauraba, cómo alentaba, cómo bendecía a las personas. Y obviamente esto brindaba seguridad, confianza, estabilidad a cada uno de ellos. Porque cuando contamos con una ayuda como la de Cristo, cuando contamos con una persona como la persona de Cristo, hermano, obviamente nos brinda tranquilidad. Nos brinda seguridad el saber que contamos con una persona que tiene poder, que sana, que tiene autoridad sobre la naturaleza, que hizo miles de milagros y que levanta a los muertos y los revive. O sea, cuando uno tiene una persona así, obviamente esto brinda seguridad y confianza. Pero en el capítulo 24 de Lucas estamos hablando de la muerte de Cristo. Y obviamente cuando Cristo, la noche que fue arrestado, hermano, sus discípulos se esparcieron y corrieron obviamente por el temor. Cristo fue tomado preso, lo mataron y obviamente los discípulos ahora ya no tenían la seguridad y la confianza que tenían antes. Porque su Maestro, su Señor, aquel que les brindaba confianza, seguridad, estabilidad, ya no estaba con ellos. Ellos lo vieron cuando lo tomaron preso, ellos lo vieron cuando lo mataron, hermano, y obviamente esto generó en sus vidas desconfianza, temor. Muchos de ellos se escondieron, porque pensaron que a ellos también les podía pasar exactamente lo mismo con el hecho de ser seguidores de él. Hasta Pedro, cuando estuvo ahí, usted conoce la historia, y estaba Jesucristo padeciendo, lo negó 3 veces por miedo a que pudieran tomar represalias con él también. Entonces, hermano, cuando Cristo ya no está, cuando Cristo no está con sus discípulos, obviamente esto generó en ellos el temor, el miedo, la inseguridad, la desconfianza. Ya no estaba aquel que provocaba eso. Ya no estaba la persona que generaba eso en su vida, Cristo. Hermano, ¿cuántos hoy en día han perdido la esperanza, han perdido la seguridad y la confianza porque han puesto su seguridad y su confianza en cosas que son efímeras? Muchos de nosotros o muchas personas hoy en día han puesto su confianza en sus trabajos, en sus familiares, en sus hijos, en sus recursos. Hermano, y cuando te falta aquello que te brinda la seguridad y la confianza, viene el temor, viene la desconfianza,
viene la amargura, porque uno a veces pone la confianza en estas cosas. El tener un buen trabajo, el tener recursos, el tener una buena familia, el tener que estar los hijos. Pero un día los hijos se van, el trabajo se pierde, las situaciones cambian, hermano. Y lo que me provocaba confianza, seguridad, cuando la pierdo, hermano, viene el temor. Que el Señor nos ayude. Hoy día hay muchas personas que viven en inseguridad porque obviamente quizás su confianza estaba en su trabajo y cuando pierden el trabajo se acabó la seguridad. A los discípulos les pasó algo similar. Cuando Cristo estaba, hermano, ahí se sentían todos fuertes. Pero cuando Cristo no estuvo, estaban escondidos. Porque cuando nos falta o cuando perdemos aquello que me brinda seguridad, que me da la confianza, hermano, viene el temor, la desconfianza, la incertidumbre y andamos temerosos por la vida. Porque ya no tengo lo que me provocaba eso. ¿Me está entendiendo? Amén. Por eso que los discípulos estaban con temor, por eso que los discípulos estaban con miedo. Porque el que les brindaba, el que les provocaba esto, ya no estaba con ellos, sino que estaba en una tumba. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, la palabra de Dios aquí en el capítulo 24 no habla de unas mujeres. Oiga, las primeras que anunciaron el evangelio de salvación y de resurrección fueron las mujeres. Las primeras, Dios bendiga a las mujeres. Pero estas mujeres, en el capítulo 23, no habla que ellas presenciaron la muerte de Cristo, acompañaron a José de Arimatea, que fue el que donó la tumba, lo acompañaron, ellas vieron todo el proceso, cuando lo mataron, cuando lo bajaron y cuando lo pusieron en la tumba y cerraron la tumba. Dice la palabra de Dios que ella era ya la tarde antes que llegara el día de reposo. Entonces estas mujeres de manera apresurada prepararon ungüentos y todos estos óleos que se le echaban a los cuerpos en el primer siglo para ir el primer día de la semana. El primer día de la semana en la escritura, el día domingo, por si acaso. Amén. Entonces, el versículo 24, el capítulo 24, donde leíamos, dice, el primer día de la semana. ¿Qué día? El domingo. El primer día de la semana dice que muy de mañana, el otro evangelio dice que aún estaba oscuro cuando salieron, dice que muy de mañana estas mujeres vinieron con los ungüentos, con todas estas cositas para ponerle al cuerpo de su Señor. Ellas iban preparadas para demostrar quizá el último gesto de amor, el último gesto de cariño a su Salvador, a ese que les brindó seguridad, a ese que les brindó confianza en algún momento de su vida, pero que ahora estaba muerto. Así que ellas, como vieron que habían puesto el cuerpo en la tumba, ellas estuvieron ahí con José de Arimatea, ahora ellas iban preparadas a servir a un Dios muerto, porque llevaban los ungüentos, ellas iban a ver el cadáver, ellas no iban a ver a un Dios resucitado, ellas iban a ver a un cadáver, ellas iban a ver al cuerpo muerto de su maestro. ¿Está aquí? Que Dios nos ayude. Así que ellas llevaban ahí los ungüentos, todas estas cosas que se le echaban a los cuerpos que ya habían fallecido. Y dice la palabra de Dios que mientras ellas iban, se encontraron con una gran sorpresa. La piedra había sido removida y el cuerpo no estaba. ¿Qué pasó? Que el Señor nos ayude. Y dice el versículo, no sé si usted puso atención, en el versículo 4 dice que aconteció que estando ellas perplejas, o sea, quedaron atónitas, quedaron inmóviles al ver la piedra removida, entraron y no vieron el cuerpo.
Hermano, o sea, en vez de que este acontecimiento les provocara gozo, les provocara alegría, les provocara esperanza, ellas quedaron perplejas. No lo podían creer. No les caía en su mente de que no estuviera el cuerpo. Ellas iban a ver a un Dios muerto y no lo encontraron. Que el Señor nos ayude. Hermano, esto pasa, hermano, porque muchas veces tenemos una fe de un Dios muerto. Y somos incapaces de creer de que algo puede pasar. Cuando yo no creo que el Dios que tengo está vivo, hermano, y me enfrento a situaciones milagrosas en la vida, más que alegrarme a veces quedo perplejo. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Hermano, ¿por qué estas mujeres cuando fueron el primer día de la semana? ¿Y por qué recalco esto? Porque es el día domingo. El día domingo, hermano, se reúne el pueblo cristiano y van al lugar donde está el Dios verdadero a adorarle. Y muchas veces venimos a la iglesia preparados para adorar un Dios muerto. ¿Está aquí, hermano? Venimos con una actitud, venimos con un corazón y con una mente de que vamos a encontrar a un Dios muerto, que así como lo vimos que lo enterraron, así lo vamos a encontrar. Pero el Dios que tenemos es un Dios vivo. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Muchas veces venimos como la actitud de estas mujeres, pensando que nada va a pasar. Voy a la iglesia y ahí me siento. Un par de cánticos, escuchamos la palabra y nos vamos. Eso es todo. ¿Está aquí? Que el Señor nos ayude. Que el Señor traemos nuestros engüentos, traemos nuestras cositas, traemos la ofrenda, una monedita, traemos las cositas que siempre traemos y pensamos que no va a pasar absolutamente nada. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Por eso que muchas veces no pasa nada en nuestra vida. Por eso que no sucede nada en nuestros corazones. Por eso que no tenemos un encuentro verdadero con Dios, porque creemos que el Dios que tenemos es un Dios muerto. Un Dios que no tiene poder, un Dios que no puede generar nada, un Dios que es incapaz de remover la piedra, es incapaz de hacer algo sobrenatural en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos estado aquí así? Venimos a adorar un Dios que no está vivo. Le cantamos sin ganas, le adoramos sin ganas, estamos sin ánimo, estamos pensando en los problemas, estamos pensando en las dificultades, estamos pensando en lo que tengo que hacer, estoy pensando en que tengo que llegar a cocinar, estoy pensando en que tengo que ir a la feria, en que tengo tantas cosas que hacer. Venimos el primer día de la semana a adorar un Dios muerto, con una actitud de un Dios muerto. Ayúdenos al Señor. Por eso que estas mujeres quedaron perplejas. ¿Pero cómo? Si yo lo vi. Si ellos la vieron, yo los vi que lo pusieron ahí. Yo vi que pusieron la piedra y la piedra no está. Y el cuerpo tampoco está. Oiga, ¿quién se iba a robar un muerto? Que el Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermano, que el primer día de la semana vengamos con una actitud de adorar un Dios vivo. Estas mujeres llegaron sin esperanza. Llegaron sin la más mínima dedicación de adorar a Dios. Ellas iban preparadas para echarle las cositas y nada más y dejarlo ahí, porque esto iba a ser siempre así. Hasta aquí llegamos, esto fue lindo, fue un proceso lindo, fue un tiempo lindo, pero esto se acabó. Así que le vamos a echar engüento, vamos a poner la piedra y ahí que se quede y esto así va a ser para siempre. Pero no fue así. ¿Cuántas veces pensamos que esto va a ser así siempre? Y no es así, hermano.
Porque el Dios que nosotros alabamos es un Dios vivo. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, y esta es la pregunta clave, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque ellas venían con una actitud de adorar a un Dios muerto. Y los ángeles, bueno, habló uno, no los dos, le dijeron, ¿por qué buscas al que vive? ¿Escuchó esto? ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Hermano, ¿cuántas veces la sociedad en general, hermano, esa es la verdad, la sociedad en general, como tiene un Dios muerto, trata de buscar vida en cosas muertas. La gente trata de llenar su vida, de satisfacer su vida en las cosas muertas de este mundo. La gente trata de buscar gozo, esperanza, de sentirse reconocido, de sentir ese reconocimiento en las cosas muertas de este mundo. La gente hoy día busca en sus trabajos, en sus amistades, en las cosas de esta vida, trata de buscar y encontrar la verdadera vida, pero nunca la encuentra. Porque todas las cosas de este mundo están muertas, no sirven, no dan vida. El único que da vida se llama Jesucristo. Pero hoy día la gente anda buscando vida, anda buscando sentirse satisfecho, encontrar esa vida abundante en las cosas de este mundo. Por eso que estamos sin esperanza, por eso que estamos tristes, por eso que estamos acongojados, sin saber qué hacer, porque tratamos de buscar vida en las cosas donde no hay vida. Nos llenamos de responsabilidades, nos cargamos con miles de cosas, asumimos otras situaciones pensando que en eso, que nos brinda cierto beneficio, va a producir en mi vida. Y no, lo único que produce vida se llama Cristo. ¿Cuántos hermanos se han desviado de los caminos de Dios buscando supuestamente beneficio en las cosas de este mundo y lo único que han encontrado es muerte? El único que tiene vida es Cristo. Por eso que el ángel le pregunta a estas mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Mire lo que dice más abajo, da la respuesta. No, el versículo 6, no está aquí. Él no está aquí. Él no está en las cosas muertas, porque Él vive. Él resucitó. Por eso que hoy día el hombre y la mujer se sienten insatisfechos. Por eso que hoy día el hombre y la mujer caen en crisis de pánico, en situaciones angustiosas. Por eso que el hombre y la mujer a veces no sabe qué hacer, porque ha buscado vida, supuestamente, pero en las cosas muertas. Y el hombre y la mujer trata de llenar su vida con las cosas de este mundo. Pero este mundo no tiene vida, este mundo tiene muerte. Nosotros nacimos en este mundo para morir. El único que puede darnos vida es Cristo. Pero hoy día la gente sigue, trata y lucha de poder encontrar vida en esta sociedad y en este mundo perdido, pero no lo va a encontrar. El único que tiene verdadera vida se llama Jesucristo. Así que, hermano, no tratemos de buscar a Cristo en las cosas muertas. No tratemos de llenar mi vida o de que voy a encontrar a Cristo en las cosas muertas de esta vida. Es imposible. Por muy buenas que sean las cosas de esta vida, por muy agradables que sean las cosas de esta vida, nada de esta vida me dará la verdadera vida. ¿Me está entendiendo? Él no está en estas cosas, Él no está en este mundo. En San Juan capítulo 14, Él dice que Él ya no estará acá, pero mandará al Consolador. Él no está en este mundo. Él está a través de su Espíritu en nuestra vida.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que el ángel le hace la pregunta a la mujer y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermano, nuestro Dios, nuestro Señor, ha resucitado. Tenemos un Dios vivo, un Dios real, no un Dios muerto. Así que no puedo venir el primer día de la semana a ver a un Dios muerto. Tengo que venir a adorar a un Dios vivo. Tenemos que venir a adorar a un Dios vivo. A un Dios vivo, a un Dios real. Amén, sí, murió, pero resucitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y el ángel da testimonio, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. El Dios que tenemos ha resucitado. Imagínense los discípulos que habían perdido a Cristo, que pensaban que todo iba a quedar así. Hermano, que el ángel les diga que ha resucitado, hermano, ¿te imaginas? No sé, si tenías algo que te brindaba seguridad y lo perdiste, y que después alguien te diga: toma, te lo devuelvo, es para saltar de alegría, es para saltar de gozo. Hermano, cuando Cristo resucita, hermano, los discípulos tenían que haber saltado de gozo y de alegría. Pero lo que me llama la atención, hermano, si usted va al versículo 24, versículo 11, mire la actitud de los discípulos cuando las mujeres llegan. Dice: mas ellos le parecía locura las palabras de ella y no lo creían. Oiga, ¿a cuántos hoy en día le parece una locura que Cristo haya resucitado? Cristo resucitó. Él está vivo. Pero dice que los discípulos no le creyeron. Estas mujeres están difariando. Estas mujeres están hablando locuras. Pero lo que estaban hablando estas mujeres era la pura y santa verdad. Cristo había resucitado. Hermano, y ese es el gran problema que hoy día tiene la gran cantidad de la iglesia. En que muchas veces, hermano, dejamos de creer de que Cristo esté vivo. Dejamos de creer de que Cristo haya resucitado. Y a veces, más que llevar un Cristo vivo, llevamos un Cristo muerto. Y en vez de alegrarnos, en vez de regocijarnos, muchas veces no creemos que el Cristo que tenemos ha resucitado y que hoy día vive. Estamos como los discípulos. Alguien nos dice: oye, si el Señor vive, si el Señor es real, confía en Él, vamos. Pero hay gente que no cree. Y le decimos: pero hermano, el Señor puede hacer algo. El Señor puede abrir una puerta, pero no creen. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu corazón. Dios puede hacer todas las cosas nuevas en ti, pero no creen. Porque no creen que Cristo se levantó. No creen que Dios es de verdad. Y ese es el problema que tenemos. Por eso que no vemos cambio, por eso que no vivimos situaciones sobrenaturales, porque no tenemos fe en un Dios vivo. Tenemos un Dios muerto. Pero el Dios que tenemos está vivo. Lo dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Por eso que hay mucha gente sin esperanza, sin fuerza, porque tiene un Dios muerto. Hermano, Cristo ha resucitado. En San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Está aquí, hermano? Es más, Juan 10:40 dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Pero tenemos que creer que este Dios obviamente está vivo, porque si está muerto no tenemos nada que hacer. Pablo dice: nuestra predicación sería vana.
no serviría de nada. Pero nosotros tenemos que creer que el Dios que tenemos es un Dios que se levantó al tercer día y vive para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, la resurrección de Cristo, hermano, debe provocar en nosotros esperanza. Debe provocar en nosotros fe, confianza, de que el Dios que tenemos está conmigo, está con usted, está con la iglesia, sigue obrando, sigue teniendo poder y sigue haciendo su obra milagrosa. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No tenemos que estar como los discípulos cuestionando ahí. No, el Dios que tenemos tiene poder. Tenemos que quizás ser como Job. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Está aquí, lo perdió todo, hermano. Lo perdió sus hijos, perdió la hacienda, perdió todo lo que tenía. Pero él decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden decir eso hoy día? No me ha ido bien, las cosas no se me han dado, pero yo sé que mi Redentor vive. Y si Él vive, nosotros viviremos. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 19. Si yo vivo, dice el Señor Jesucristo, vosotros también viviréis. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, hermano, que puede cambiar, que puede renovar, que puede salvar, que puede perdonar nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, miren lo que dice la palabra. Aquí está Juan hablando de la visión que está teniendo. Y dice, cuando le vi, ¿a quién? A Cristo. ¿A quién vio? A Cristo. Caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí. ¡Wow! Diciéndome, no, ¿qué? No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo está Cristo? Está vivo. Estuve muerto, dijo, pero está vivo. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y mire lo que dice más abajo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Dios tiene ahora poder sobre la muerte y sobre el infierno. Él tiene autoridad por sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 20-21. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses al ladito, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, que nuestro Dios que está vivo. Y tiene poder sobre el infierno y sobre la muerte. Tiene todo el poder. Dice que Dios le dio todo el poder, toda la autoridad. Tiene poder por sobre todo principado, por sobre toda autoridad. Hermano, el Dios que tenemos tiene poder por sobre todo. Es el Señor. Ese es el Dios que tiene usted y el Dios que tengo yo. Y está vivo. Por ende debemos adorarle, debemos venir el primer día de la semana a adorar
a tan grande Dios que tenemos, a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que me puede sanar, a un Dios que me puede ayudar, a un Dios que me puede abrir puertas, a un Dios que me puede consolar, fortalecer, a un Dios que me puede salvar, porque Él tiene autoridad por sobre todas las cosas y está vivo. Está vivo. Amén. Así que si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algo con lo cual no puede, tenemos un Dios vivo que me puede ayudar. Hermano, se levantó de la tumba, está vivo, no está ahí, está vivo. Creo que hoy día nos falta creer en ese Dios. Nos falta creer en ese Dios resucitado, que puede cambiar nuestra vida, que puede cambiar nuestra realidad. Ese Dios que cambió la realidad de los discípulos y que cambió la realidad de la historia, puede cambiar nuestra realidad. Hermano, Él resucitó para ser Señor y Salvador de los vivos y de los muertos. Romanos capítulo 14, versículo 9 dice que Él resucitó para ser Señor y Salvador de los vivos y de los muertos. No busquemos a Dios en las cosas de este mundo. No tratemos de buscar vida, satisfacción, reconocimiento, que es lo que nos da este mundo. Ahí nos vamos a encontrar vida, ahí nos vamos a encontrar a Dios. A Dios lo encontramos adorándole, buscándole. A Dios lo encontramos exaltando su nombre. Porque el Dios que tenemos que buscarlo porque es un Dios vivo. Si usted tiene alguna necesidad, si usted está pasando por momentos difíciles, angustiosos, sepa que el Dios que tenemos, aún en estos tiempos, puede hacer milagros. Aún puede mover las cosas. No es que pueda, lo puede hacer, délo por hecho. Dios tiene poder para intervenir la historia. Dios tiene poder para intervenir nuestras vidas. Pero tenemos que anhelarlo. Tenemos que buscarlo, tenemos que quererlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible que Dios haga algo. Recuerde que a todos los que Dios sanó y salvó, Él le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Necesitamos creer en Dios, pero en un Dios vivo. ¿Alguien necesita la ayuda de Dios? ¿Alguien necesita que Dios haga algo en algo? Pongamos la confianza en este Dios vivo, en este Dios real, en este Dios que puede cambiar las cosas. El poder de Dios no está limitado por el tiempo. Él vive en un constante presente. Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Él vive en un constante hoy. Nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero Él no. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo y sigue obrando. Sigue tocando corazón, hermano. Sigue tocando alma, sigue tocando vida. No dejemos que la tristeza, la amargura, la desconfianza, la desesperanza venga a nuestra vida. No, nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Amén, aunque las cosas no se estén dando, el Dios que tenemos sigue con nosotros, nos sigue acompañando y en cualquier momento puede cambiar la realidad, en cualquier momento puede hacer algo, siempre y cuando sea bajo su voluntad. ¿Está aquí, hermano? Pero de que Dios tiene poder, de que Dios puede, de que Dios quiere, también quiere. ¿Cuánto lo cree? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos. Ahora... Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Nos vemos en CEP.